Tengo 28 años, soy de Valencia y trabajo como repartidor desde hace casi 5. No es el trabajo de mis sueños, pero me ha dado para pagar el alquiler, ayudar a mis padres cuando lo han necesitado, sobre todo, para construir algo que yo creía estable. Durante 3 años estuve con la que yo pensaba que era la mujer con la que me iba a casar. Y me cuesta escribir eso en pasado, porque hasta hace nada yo estaba mirando anillos por internet a escondidas. Decidí contar esto ahora porque llevo semanas con un nudo en el pecho que no se me va. Porque intento hacer mi ruta como si nada, subir y bajar del furgón, entregar paquetes, sonreír a desconocidos, y por dentro siento que me tragaron entero y luego me escupieron. Y porque necesito sacarlo de alguna forma antes de que me vuelva loco pensando en lo mismo una y otra vez. Sé que suena dramático, pero es que todavía no entiendo cómo algo que yo sentía tan firme pudo deshacerse así. La conocí cuando yo tenía 25. Ella trabajaba en una tienda de ropa cerca de una de mis rutas. Al principio eran saludos rápidos, luego bromas tontas sobre el clima, después cafés cuando yo terminaba el turno. No fue nada explosivo ni de película. Fue tranquilo, natural. Me gustaba eso. Yo siempre he sido bastante sencillo para las relaciones. Si estoy con alguien, estoy. No sé jugar a medias tintas. Y con ella me salió solo. Durante esos 3 años construimos una rutina que, en ese momento, me parecía perfecta. Los domingos en casa viendo series, las cenas improvisadas cuando yo llegaba tarde, las discusiones pequeñas por cosas sin importancia. Incluso esas discusiones me hacían sentir que era algo real. Yo me veía envejeciendo con ella. Me imaginaba comprando un piso juntos, teniendo hijos. Puede que suene adelantado, pero cuando tienes 28 y llevas 3 años con la misma persona, la cabeza empieza a ir sola hacia ahí. Mis padres la adoraban. Mis amigos también. Yo la llevaba a todas partes orgulloso, como si hubiera tenido suerte y lo supiera. Y creo que esa fue la parte que más me cegó. Yo estaba convencido de que lo que teníamos era sólido porque todo encajaba por fuera. No había grandes peleas, no había escenas raras, no había silencios incómodos. Al menos eso creía. Hace unos meses empecé a pensar seriamente en proponerle matrimonio. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mi mejor amigo. Me parecía algo tan íntimo que quería prepararlo bien, hacerlo especial. Empecé a ahorrar más, a recortar gastos tontos. Incluso llegué a mirar restaurantes donde podría hacerlo. Cuando lo pienso ahora, me dan ganas de reírme, pero en ese momento lo sentía como el siguiente paso lógico. Ella, en apariencia, seguía siendo la misma. O eso me repetía yo. Porque si soy sincero, hubo pequeños detalles que no quise mirar de frente. Cambios mínimos en su forma de contestar mensajes, alguna que otra salida con amigas que antes no eran tan frecuentes. Nada concreto. Nada que yo pudiera señalar y decir aquí está el problema. Y creo que por eso me aferré aún más a la idea de que todo estaba bien. Yo soy de los que prefieren confiar. Siempre he pensado que si empiezas a desconfiar sin pruebas, ya estás rompiendo algo. Así que cuando mi cabeza me insinuaba que algo no cuadraba, la callaba. Me decía que eran paranoias mías, que el estrés del trabajo me estaba afectando, que no podía ser tan inseguro. Ella nunca me dio motivos claros para dudar. O al menos eso era lo que yo repetía para quedarme tranquilo. Seguíamos haciendo planes a futuro. Hablábamos de viajes, de mudarnos a algo más grande. Ella incluso bromeaba con nombres de hijos. Y yo me lo creía todo. Me lo creía porque quería creerlo. Porque cuando uno está enamorado, filtra la realidad para que encaje con lo que desea. Si me preguntan cuándo empezó todo realmente, no sé responder. No hubo un día exacto donde todo cambiara. Fue más bien como una sensación leve, casi imperceptible, que se fue instalando en mi estómago. Algo que yo decidí ignorar porque no quería romper la burbuja que había construido. Y lo peor es que, en ese momento, jamás imaginé que alguien más ya había visto lo que yo me negaba a mirar. Y fue justo ahí cuando mi mejor amigo me soltó algo que, en su momento, intenté tomarme como una tontería. Estábamos tomando una cerveza después de mi turno, yo agotado como siempre, hablando de cualquier cosa, cuando de repente me dijo que la había visto en una terraza del centro, muy pegada a un tipo que él no conocía. Me lo dijo con cuidado,
como midiendo cada palabra, incluso aclaró que a lo mejor estaba exagerando, que podía ser un primo, un compañero de trabajo, lo que fuera. Pero esa frase se me quedó clavada. Recuerdo que me reí. Literalmente me reí. Le dije que estaba loco, que seguro había entendido mal la situación. Defendí a mi novia como si alguien la estuviera atacando. Me molestó más que dudara de ella que lo que me estaba contando. Ahora lo pienso y me doy cuenta de que reaccioné demasiado rápido, como si necesitara tapar algo antes de que creciera. Esa noche llegué a casa con la intención de no decir nada. No quería parecer celoso ni inseguro. Siempre he odiado esa versión de mí. Pero cuando la vi en el sofá, tan tranquila, mirando el móvil y sonriendo sola, sentí algo raro en el pecho. No era celos todavía, era más bien una especie de incomodidad, como si hubiera entrado en una habitación donde yo no era parte de la conversación. Le pregunté qué hacía y me dijo que estaba hablando con unas amigas del trabajo. Me enseñó la pantalla un segundo, pero fue tan rápido que no alcancé a leer nada. Y ahí me sentí ridículo por siquiera intentar fijarme. Me repetí que estaba siendo paranoico, que no tenía sentido empezar a desconfiar por un comentario ajeno. Sin embargo, a partir de ese día, empecé a notar detalles que antes se me escapaban. Tardaba más en contestarme cuando yo estaba trabajando. Antes me respondía casi al instante, aunque fuera con un simple emoji. De repente, podía pasar una hora sin saber nada de ella, y cuando le preguntaba me decía que había estado ocupada, que no había visto el mensaje. Sé que suena insignificante, pero cuando estás acostumbrado a una dinámica, cualquier cambio pesa. También empezó a arreglarse más para salir con las chicas. No es que antes no se arreglara, pero había algo distinto, como más intención. Perfume nuevo, ropa que casi no le había visto usar. Yo la miraba y pensaba que estaba exagerando, que todas las personas cambian rutinas, que no todo gira alrededor de una traición. Me daba vergüenza incluso planteármelo. Hubo una noche en particular que todavía recuerdo con claridad. Me dijo que iba a cenar con 2 amigas de la tienda. Todo normal. Pero volvió mucho más tarde de lo habitual y con una energía rara, como distante. Intenté abrazarla y sentí que su cuerpo estaba tenso, no como antes. Me dijo que estaba cansada, que había sido un día largo. Yo asentí, pero algo dentro de mí empezó a hacer ruido. No quería ser ese tipo controlador que pregunta cada detalle. Siempre me prometí que, si algún día estaba en una relación seria, confiaría. Así que cada vez que mi cabeza empezaba a atar cabos, yo mismo los deshacía. Me decía que el problema era mío, que quizá yo estaba demasiado encima, que mi trabajo me tenía más sensible de lo normal. Aún así, comencé a observar sin querer. No de forma obsesiva, pero sí más atento. Noté que a veces se llevaba el móvil al baño, algo que antes no hacía. Que lo dejaba boca abajo en la mesa. Que si entraba una notificación, lo giraba rápido o lo cogía antes de que yo pudiera siquiera ver la pantalla iluminada. Puede que cualquiera diga que eso no significa nada. Y yo pensaba exactamente lo mismo. Pero la suma de pequeños gestos empezó a pesar. Intenté hablarlo una vez, de manera muy suave. Le dije que la sentía un poco distante últimamente. Ella se ofendió. Me dijo que estaba imaginando cosas, que estaba más sensible de lo normal. Y terminé pidiéndole perdón yo. Le pedí perdón por dudar, por sentirme inseguro. Todavía me acuerdo de eso y me dan ganas de golpear algo. Después de esa conversación, decidí que iba a confiar ciegamente. Que no iba a volver a tocar el tema. Me repetí que si algo iba mal, lo hablaríamos como adultos. Pero en el fondo, aunque no quisiera admitirlo, ya había algo que se estaba rompiendo dentro de mí. Y lo peor fue que, unos días después, ese mismo amigo volvió a mencionarla, y esta vez no estaba tan dispuesto a reírme. Mi amigo me dijo que no quería meter mierda, que si me lo repetía era porque le removía la conciencia. Me contó que la había vuelto a ver, otra tarde distinta, en otra zona que no tenía nada que ver con su trabajo. Que estaban demasiado cerca. Que no era una postura de somos amigos. Mientras hablaba, yo sentía una mezcla rara entre rabia y miedo. Rabia porque sentía que estaba insinuando algo grave, y miedo porque una parte de mí ya no podía descartarlo tan fácil.
Esa noche no pude dormir bien. Me giraba en la cama mientras ella respiraba tranquila a mi lado. La miraba de reojo e intentaba reconocer a la mujer con la que llevaba 3 años. Me preguntaba si yo estaba perdiendo la cabeza. Si todo era producto de la inseguridad. Pero algo no encajaba. No era solo lo que mi amigo decía. Eran los detalles acumulados, las pequeñas cosas que antes ignoraba y que ahora me gritaban. Empecé a estar más pendiente del móvil. No orgulloso, la verdad. Nunca he sido de revisar nada. Siempre he pensado que si llegas a ese punto es porque ya no hay confianza. Pero me descubrí mirando de reojo cuando vibraba, intentando leer nombres reflejados en la pantalla. Una vez vi que sonrió al leer un mensaje, sin pensar, le pregunté qué era tan gracioso. Me dijo que un meme que le había mandado una compañera. Le pedí que me lo enseñara y dudó un segundo antes de hacerlo. Fue solo un segundo, pero yo lo noté. Y ese segundo me taladró la cabeza. También empecé a notar cambios en cómo me hablaba. Antes me contaba cada detalle de su día. Ahora sus historias eran más vagas, como resúmenes sin emoción. Si le preguntaba algo específico, respondía rápido y cambiaba de tema. Yo intentaba no sonar interrogatorio, pero seguro que se me notaba la tensión. Me sentía como un policía en mi propia relación, y eso me daba asco. Hubo un día que me marcó más de lo que quiero admitir. Salí antes de terminar la ruta porque un cliente canceló una entrega y me quedó la tarde libre. Pensé en darle una sorpresa, pasar por su trabajo con un café. Cuando llegué, me dijeron que ese día no estaba de turno. Me quedé helado porque por la mañana me había dicho que sí trabajaba. Me inventé una excusa y me fui, pero por dentro ya tenía el estómago hecho un nudo. La llamé, intentando sonar normal. Le pregunté qué tal iba todo en la tienda y me respondió con total naturalidad, como si realmente estuviera allí. No supe qué decir. Me quedé en silencio un segundo y ella me preguntó si pasaba algo. Le dije que no, que estaba cansado. Colgué y me quedé mirando el móvil como si fuera a darme respuestas. Ahí fue cuando sentí que algo se estaba rompiendo de verdad. Esa noche llegó a casa como si nada. Me contó que el día había sido pesado, que una clienta se había quejado por una talla. Yo la escuchaba y por dentro pensaba, ¿por qué me está mintiendo? Y al mismo tiempo me decía que quizá había entendido mal, que tal vez cambió el turno a última hora y se me olvidó. Intentaba buscar cualquier explicación que no fuera la que me estaba rondando la cabeza. Empecé a obsesionarme. Revisaba mentalmente conversaciones pasadas, buscaba incoherencias. Me preguntaba desde cuándo estaba pasando todo esto. Si había sido ingenuo todo el tiempo. Si mis planes de matrimonio eran un chiste del que solo yo no estaba enterado. Me daba vergüenza incluso pensar que podía estar siendo engañado y que todos menos yo lo supieran. Un par de días después, mientras cenábamos, vi que su móvil vibró varias veces seguidas. Ella lo miró y lo puso boca abajo sin contestar. Le pregunté quién era y me dijo que nadie importante, solo un grupo. Pero esa respuesta automática, esa rapidez en minimizarlo, me hizo sentir invisible. Como si yo ya no tuviera derecho a preguntar. No quiero sonar paranoico, pero empecé a sentir ansiedad constante. En el trabajo me distraía. Me imaginaba escenas que no sabía si eran reales o producto de mi miedo. Me preguntaba si debía enfrentarla directamente o esperar a tener algo concreto. Y esa palabra, concreto, empezó a repetirse en mi cabeza. Necesitaba algo real, algo que no fuera solo intuición. Porque en el fondo, aunque me doliera admitirlo, ya no confiaba del todo. Y cuando una noche la vi quedarse dormida con el móvil en la mano, desbloqueado, sentí una tentación que jamás pensé que tendría, y supe que estaba a punto de cruzar una línea de la que no iba a poder volver atrás. Me quedé mirándolo unos segundos, respirando hondo, como si todavía estuviera a tiempo de decidir que no iba a hacerlo. Podía girarme, apagar la luz y seguir fingiendo que todo estaba bien. Podía confiar, como siempre había dicho que haría. Pero no lo hice. Sentí esa mezcla de miedo y necesidad en el pecho y, casi sin pensar, cogí el móvil con cuidado para no despertarla. Me temblaban las manos. Lo desbloqueé y lo primero que vi fue una conversación abierta en WhatsApp. No reconocí el nombre. No era ninguna de sus amigas. Era un nombre de hombre.
Me quedé helado solo con eso. Podría haber sido un compañero, un primo, cualquiera. Intenté convencerme de que no significaba nada. Pero entonces bajé un poco la pantalla. Leí la última frase que él le había enviado: ya echo de menos tu cuerpo. Sentí como si alguien me hubiera empujado al vacío. Leí esa frase una y otra vez, esperando que cambiara, que apareciera otra palabra. Pero no. Estaba ahí. Clara. Directa. Y debajo, la respuesta de ella: yo también, hoy fue increíble. No lo podía creer. Literalmente me quedé sin aire. Me zumbaban los oídos. Bajé más en la conversación y vi mensajes de semanas atrás. Fotos que no quise abrir pero que ya decían suficiente. Planes para verse. Excusas que ahora reconocía porque coincidían con las noches que me decía que salía con sus amigas o que tenía turno extra. Lo peor fue darme cuenta de que no era algo reciente. Llevaban meses hablando así. Meses. Mientras yo miraba anillos. Mientras yo hacía cuentas para un futuro juntos. Mientras yo le hablaba de hijos. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza tan fuerte que me ardía la cara. Me pregunté cómo pude ser tan ciego. Seguí leyendo, aunque cada palabra me rompía más. Vi cómo se reían de situaciones que yo había vivido con ella. Vi cómo él le decía que no entendía cómo yo no sospechaba nada. Esa frase me atravesó. Tu novio vive en su mundo. Eso escribió él. Y ella respondió con un ya: es demasiado bueno. Demasiado bueno. Esa fue la parte que me terminó de destrozar. No solo me estaba engañando. Se estaba burlando de mí. Yo, que me había esforzado por confiar, por no ser celoso, por no invadir su espacio. Yo era el ingenuo, el que no veía nada. Sentí ganas de despertarla en ese mismo momento, de gritarle, de exigir explicaciones. Pero me quedé paralizado. Miré su cara dormida y no reconocía a la persona que estaba ahí. Pensé que tal vez estaba soñando. Que podía soltar el móvil y todo desaparecería. Pero no desapareció. Seguí bajando y encontré algo que me dejó todavía peor. Un mensaje de ella a una amiga. Decía: sí, sigo con él por ahora. No quiero complicaciones hasta que tenga claro lo otro. Lo otro. Como si yo fuera un trámite, una comodidad, una opción segura mientras probaba algo más emocionante. Ahí sentí que algo dentro de mí se rompía de verdad. No era solo infidelidad. Era mentira sostenida, era cálculo, era frialdad. Era darme besos por la mañana después de haber estado con otro. Era decirme te quiero mientras planeaba encuentros a mis espaldas. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado al borde de la cama con su móvil en la mano. Podrían haber sido minutos o una hora. El tiempo se volvió raro. Solo sabía que nada iba a volver a ser igual. Que ya no había vuelta atrás. Que esa versión de mi vida en la que yo estaba a punto de proponer matrimonio acababa de morir. Cuando escuché que se movía un poco, dejé el móvil exactamente como estaba y me levanté. Me fui al baño y me miré al espejo. Tenía la cara desencajada. Me repetía en voz baja que tenía que estar tranquilo, que no podía perder el control. Pero por dentro era un caos. Volví a la habitación y me tumbé a su lado sin tocarla. Ella se acercó dormida, apoyó la mano en mi pecho como hacía siempre. Y yo sentí que me quemaba. Me quedé mirando el techo, con los ojos abiertos, esperando a que amaneciera. Porque sabía que al día siguiente iba a tener que enfrentarla, y no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo sin romperme en el intento. No dormí nada esa noche. Me quedé con los ojos abiertos, mirando el techo, escuchando su respiración como si fuera un ruido lejano. Cada vez que se movía y me rozaba, sentía una mezcla de rabia y tristeza que me revolvía el estómago. Me repetía que tenía que mantener la calma, que tenía que enfrentarla con la cabeza fría, pero por dentro estaba completamente desbordado. Cuando sonó su alarma y empezó a desperezarse, yo ya estaba sentado en la cama. Creo que me vio la cara y supo que algo no iba bien. Me preguntó qué me pasaba, con esa voz medio dormida. Y ahí fue cuando ya no pude sostener nada más. Le dije que sabía todo. No grité al principio. Lo dije casi en un susurro. Pero en cuanto vi su expresión cambiar, su cara perder el color, sentí que algo explotaba dentro de mí.
Me preguntó de qué estaba hablando. Intentó hacerse la confundida. Y eso me dolió más que los mensajes. Le dije el nombre del tipo. Le repetí frases exactas que había leído. Ya echo de menos tu cuerpo. Se me quebró la voz cuando lo dije. Ella se quedó en silencio unos segundos que se me hicieron eternos. Después empezó a llorar. Y no sé si fue el shock o la rabia, pero en ese momento sus lágrimas no me generaron nada. Solo más enojo. Me escuché a mí mismo decirle cosas que nunca pensé decirle. Le pregunté desde cuándo se estaba riendo de mí. Le dije que mientras yo estaba pensando en casarme con ella estaba planeando acostarse con otro. Me temblaban las manos. No podía respirar bien. Sentía presión en el pecho, como si me estuviera dando algo. Ella intentó acercarse, tocarme el brazo, pero me aparté. No soportaba que me tocara. Me decía que no era lo que parecía, que estaba confundida, que había sido un error que se le fue de las manos. Yo la miraba y pensaba, meses no son un error. Meses son una decisión repetida una y otra vez. Le pregunté si alguna vez pensó en mí mientras estaba con él. No sé por qué hice esa pregunta. Tal vez quería hacerme más daño. Ella bajó la mirada y no respondió. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Ahí fue cuando me quebré de verdad. Me senté en el borde de la cama y empecé a llorar. No un llanto silencioso. Lloré como hacía años no lloraba. Me sentía humillado, traicionado, estúpido. Me dolía el orgullo, pero también el corazón. Porque a pesar de todo, la quería. Y eso es lo que más rabia me daba. Ella repetía que lo sentía, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que me quería a mí. Esa frase me hizo explotar. Le dije que no se puede querer a alguien y acostarse con otro al mismo tiempo. Le dije que yo no era una opción temporal mientras ella aclaraba sus dudas. En medio de la discusión, me confesó que llevaba meses viéndose con él. Que al principio fue solo hablar, que luego se dejó llevar. Que no sabía cómo salir de la situación sin perderme. Escuchar eso fue como si me arrancaran algo por dentro. Yo no era la prioridad. Era el plan seguro. No sé en qué momento empecé a recoger algunas cosas. No fue una decisión pensada. Fue automático. Metí ropa en una mochila sin doblarla. Cogí mi cargador, mis documentos. Ella me preguntaba qué estaba haciendo, llorando cada vez más fuerte. Me decía que podíamos arreglarlo, que fuéramos a terapia, que no tirara 3 años por un error. Yo sé que suena frío, pero en ese momento no sentía posibilidad de arreglo. Solo sentía que si me quedaba ahí un minuto más, iba a terminar aceptando algo que me iba a destruir poco a poco. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer. Antes de salir, la miré por última vez. Estaba sentada en el suelo, llorando. Y una parte de mí quería abrazarla, consolarla, como tantas otras veces. Pero esa parte ya no podía más. Le dije que no me buscara, que necesitaba espacio. Y cerré la puerta. Bajé las escaleras sin saber muy bien a dónde iba. Me senté en el coche y me quedé ahí, con las manos en el volante, intentando asimilar que mi vida acababa de cambiar en una noche. No sabía si estaba haciendo lo correcto, si me iba a arrepentir, si estaba reaccionando desde el dolor. Solo sabía que ya no podía volver a ser el mismo de antes y que las consecuencias de todo eso apenas estaban empezando. Me fui sin rumbo fijo. Conduje casi 1 hora sin pensar demasiado en la dirección. Solo necesitaba moverme, sentir que no estaba atrapado en ese piso donde todo se había roto. Terminé aparcando cerca de la playa, en un sitio donde solíamos ir los domingos. Cuando me di cuenta de eso, me dio una punzada en el pecho. Hasta los lugares parecían burlarse de mí. Me quedé dentro del coche mucho rato. Miraba el móvil esperando no sé qué. Una explicación diferente, un mensaje que lo cambiara todo. Ella empezó a llamarme a los pocos minutos. No contesté. Luego llegaron audios, mensajes largos, promesas, disculpas. Decía que me amaba, que estaba confundida, que lo iba a bloquear, que no quería perderme. Leí algunas frases por encima y sentí que cada palabra llegaba tarde. No sabía qué hacer después de eso. No tenía plan. No tenía discurso preparado.
Solo tenía una mochila en el asiento de atrás y una sensación de vacío enorme. Al final llamé a mi mejor amigo, el mismo que me había advertido. Cuando escuchó mi voz, supo que algo había pasado. Fui directo a su casa sin explicarle mucho por teléfono. Cuando llegué, me abrió la puerta y me abrazó sin decir nada. Y ahí volví a quebrarme. Me sentí pequeño, ridículo, como si hubiera fallado en algo que se suponía que tenía bajo control. Le conté todo entrecortado, desde el mensaje hasta la discusión. Él no dijo te lo dije. Y eso se lo agradecí más de lo que imagina. Esa noche dormí en su sofá, aunque en realidad no dormí. Cerraba los ojos y veía las frases en la pantalla. Hoy fue increíble. Tu novio vive en su mundo. Me repetía esas palabras como si necesitara castigarme con ellas. Intentaba encontrar el momento exacto en el que empezó todo, el día en que dejé de ser suficiente. Los días siguientes fueron raros. Volví al trabajo porque no podía permitirme quedarme en casa pensando. Pero estaba ausente. Entregaba paquetes casi en automático. A veces tenía que mirar 2 veces la dirección porque la cabeza se me iba. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba de madrugada con una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado encima. Ella seguía escribiéndome. Al principio mensajes largos. Después llamadas perdidas. Luego mensajes más cortos, más desesperados. Me decía que quería hablar en persona, que necesitaba explicarse. Yo no sabía si enfrentarla otra vez o mantener el silencio. Parte de mí quería respuestas, detalles, entender todo. Otra parte sabía que cuanto más supiera, más me iba a doler. También me enteré de algo que me terminó de remover. Una amiga en común, sin querer, dejó caer que varias amigas de ella sabían lo que estaba pasando. Que lo habían visto juntos. Que la cubrían cuando salía. Cuando escuché eso sentí otra traición distinta, más amplia. No solo era ella. Era todo un círculo que sabía y decidió no decirme nada. Me sentí el último en enterarse de mi propia vida. Empecé a evitar lugares donde pudiera cruzármela. Cambié algunas rutas cuando podía. Quité fotos nuestras de mis redes, aunque me costó más de lo que pensaba. Cada imagen era una mezcla de recuerdos buenos y una mentira que ahora los ensuciaba. Me dolía pensar que mientras yo sonreía en esas fotos, ella ya estaba con otro. Mis padres notaron que algo pasaba. Intenté decir que solo estábamos pasando por un bache, pero al final terminé contándolo todo. Mi madre lloró. Mi padre se quedó en silencio largo rato. Verlos así me hizo sentir aún más perdido. Era como si no solo se hubiera roto mi relación, sino también la idea de futuro que todos habíamos construido alrededor. El silencio fue peor que cualquier grito. Cuando dejé de contestarle, cuando las llamadas se espaciaron, cuando ya no había discusiones ni explicaciones, solo quedó un vacío pesado. Me preguntaba si algún día dejaría de doler tanto. Si iba a poder confiar otra vez. Si había algo que yo hice mal o si simplemente fui ingenuo. Hubo noches en las que estuve tentado a escribirle, a decirle que volviéramos a intentarlo. Me daba miedo estar solo. Me daba miedo empezar de cero a los 28, después de haber apostado todo por una persona. Pero cada vez que la nostalgia me empujaba, recordaba los mensajes. Y volvía a esa sensación de traición que me cortaba la respiración. Con el paso de las semanas empecé a entender que la herida no era solo por lo que hizo, sino por lo que yo permití sin darme cuenta. Y ahí fue cuando comencé a hacerme preguntas que hasta entonces había evitado enfrentar. Y ahí fue cuando comencé a hacerme preguntas que hasta entonces había evitado enfrentar. Durante semanas me repetí que yo era la víctima y punto. Que me habían engañado, mentido y humillado. Y sí, todo eso pasó. Pero cuando el ruido bajó y me quedé solo conmigo mismo, empecé a darle vueltas a cosas que antes no quería mirar. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, algo habría cambiado. No lo digo para justificarla, sino porque necesito entender mi parte en todo esto. Me pregunto si me acomodé demasiado, si di por hecho que el amor no había que trabajarlo porque ya estaba ahí. Si confundí rutina con estabilidad. Si dejé de escuchar señales por miedo a perder lo que creía seguro. También me he preguntado si la idealicé más de la cuenta. Yo ya estaba pensando en matrimonio,
en hijos, en un piso juntos. Tal vez fui más rápido por dentro que ella. Tal vez me enamoré de una idea, de una versión futura, y no vi que el presente se estaba resquebrajando. No sé. Y lo peor es que no tengo respuestas claras. Hubo días en los que me culpé. Me decía que quizá no fui lo suficientemente atento, que el trabajo me absorbía, que llegaba cansado y no tenía energía para nada más. Pero luego recordaba los mensajes, las risas a mi costa, y la culpa se transformaba otra vez en rabia. Es un vaivén constante. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente en la dinámica que construimos. He cambiado desde entonces, eso es evidente. Ya no confío tan fácil. Ahora observo más, pregunto más, analizo detalles que antes dejaba pasar. Y no estoy seguro de si eso es bueno. Parte de mí siente que maduré a golpes. Otra parte siente que perdí algo más simple, más limpio. Antes me lanzaba de cabeza. Ahora lo pienso 2 veces. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que yo estaba sosteniendo una imagen de pareja perfecta que no existía. Que muchas conversaciones importantes las esquivamos por comodidad. Que cuando alguien empieza a distanciarse, no siempre es una fase pasajera. A veces es el principio del final y uno no quiere aceptarlo. También he pensado mucho en lo de sus amigas. En cómo varias personas sabían y nadie dijo nada. Eso me dejó una sensación rara sobre la gente en general. Me hizo darme cuenta de que cada uno protege su propio círculo antes que la verdad. Y aunque intento no volverme desconfiado con todo el mundo, hay algo que se me quedó grabado. No todo ha sido oscuro. Hubo momentos en los que sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Empecé a ir al gimnasio con más constancia, a salir más con mis amigos, a ocupar la cabeza en otras cosas. No porque quisiera aparentar que estaba bien, sino porque necesitaba demostrarme que mi mundo no se acababa con una relación. Aún así, hay noches en las que me sorprendo pensando en ella. Me pregunto si realmente me quiso en algún momento o si fui siempre el plan cómodo. Me pregunto si piensa en mí cuando pasa por los lugares que eran nuestros. Me pregunto si el otro tipo sigue en su vida o si también fue una etapa. Son preguntas que sé que no cambian nada, pero aparecen igual. A veces me da miedo volver a enamorarme y sentir que estoy caminando sobre hielo fino. No quiero convertirme en alguien frío o desconfiado por defecto. No quiero que lo que ella hizo defina cómo trato a la siguiente persona que llegue. Pero tampoco quiero volver a ser el que no ve nada mientras todo el mundo sí. He aprendido que el amor no es solo intención. Es coherencia. Es respeto incluso cuando el otro no está mirando. Y eso, aunque suene obvio ahora, antes lo daba por hecho. Creía que bastaba con querer mucho a alguien para que todo funcionara. Todavía hay días en los que me duele recordar que estaba a punto de pedirle matrimonio. Que tenía planes concretos, fechas en mente, incluso había hablado con su hermana sobre el tema. Pensar en eso me genera una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque no di ese paso. Tristeza porque el futuro que imaginé nunca existió realmente. Hoy no siento la misma rabia que al principio. Siento más bien una especie de cicatriz interna. No está abierta, pero tampoco desapareció. Y aunque sigo avanzando, sé que esa experiencia me marcó de una forma que todavía estoy intentando entender. Y lo curioso es que, justo cuando empezaba a creer que ya había cerrado ese capítulo, algo volvió a cruzarse en mi camino y me obligó a enfrentar todo desde un ángulo completamente distinto. Y lo curioso es que, justo cuando empezaba a creer que ya había cerrado ese capítulo, algo volvió a cruzarse en mi camino y me obligó a enfrentar todo desde un ángulo completamente distinto. Un sábado por la tarde, meses después de todo, me la encontré por casualidad en el supermercado. Yo estaba comparando precios como cualquier día normal, cuando levanté la vista, ahí estaba ella, a menos de 2 metros. Sentí ese golpe en el estómago que pensé que ya no me afectaría. No fue rabia esta vez. Fue algo más extraño, como nostalgia mezclada con distancia. Nos miramos unos segundos que se hicieron largos. Se acercó primero. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Mentí un poco, pero tampoco tenía ganas de desnudarle mis emociones ahí, entre estanterías. Hablamos 5 minutos, quizá menos. Me contó que ya no estaba con el otro.
Que al final no funcionó. No supe qué sentir al escuchar eso. Parte de mí pensó que era justicia poética. Otra parte sintió una punzada rara, como si todo hubiese sido en vano. No le pregunté detalles. Ya no quería saber. En un momento me dijo que había cometido el mayor error de su vida. Que perdió a alguien que sí la quería de verdad. Me miró como esperando algo, no sé si perdón o una segunda oportunidad. Y ahí entendí algo que hasta entonces no había terminado de aceptar: yo ya no estaba ahí emocionalmente. No fue orgullo. No fue rencor activo. Simplemente ya no sentía ese impulso de salvar lo nuestro. Me dolió darme cuenta, pero también me liberó. Le dije que esperaba que estuviera bien, que aprendiera de todo esto, como yo estaba intentando hacerlo. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo una despedida tranquila que, curiosamente, cerró más que cualquier discusión anterior. Cuando salí del supermercado me quedé un momento en el coche, respirando. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella noche en la que cogí su móvil. Pensé en cómo me sentí humillado, roto, perdido. Y me di cuenta de que, aunque todavía quedaba una cicatriz, ya no estaba sangrando. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. No sé por qué alguien decide arriesgarlo todo por algo que ni siquiera sabe si va a durar. No sé si fue cobardía, inmadurez o simplemente falta de amor. Pero sí sé que, aunque me dolió como nunca, no me destruyó. Aprendí que confiar no es ser ingenuo, pero tampoco es cerrar los ojos. Aprendí que el amor no se sostiene solo con planes futuros, sino con coherencia diaria. Y, sobre todo, aprendí que cuando alguien te coloca como opción mientras busca otra cosa, el único movimiento digno es apartarte, aunque te duela. Hubo un tiempo en el que pensé que me había quedado atrás, que todos avanzaban menos yo. Pero hoy, cuando miro mi vida, veo que sigo trabajando, sigo riendo con mis amigos, sigo soñando con formar una familia algún día. La diferencia es que ahora no idealizo tanto. Ahora observo más, escucho más, y también me escucho a mí. No la odio. Durante un tiempo creí que sí, pero era dolor disfrazado. Hoy solo la recuerdo como una parte de mi historia. Importante, sí. Determinante, también. Pero no definitiva. No quiero que lo que ella hizo sea el filtro con el que vea todo lo que venga después. A veces, cuando conduzco solo en alguna ruta larga, me viene a la cabeza aquella versión mía que estaba mirando anillos a escondidas. Y siento ternura por ese tipo. Era ingenuo, sí, pero también era sincero, entregado, capaz de amar sin reservas. No quiero perder esa parte. Solo quiero que la próxima vez esté acompañada de alguien que haga lo mismo. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con esa experiencia sin que me defina por completo. Aceptar que no todas las historias terminan como uno planea. Y entender que, aunque me rompieron el corazón, también me obligaron a crecer de una forma que no habría elegido, pero que hoy agradezco. Y así terminó todo, o al menos, así terminó la versión de mí que creía que el amor, por sí solo, bastaba para que nada se rompiera.